Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Claudio Fermín. Me gustaría que comentaras, Claudio, lo que estás viendo en la calle el día de hoy. Lo que dice la oposición, lo que dice el oficialismo y hacia dónde va esto. ¿Qué piensas tú de esta realidad que vemos en la calle caraqueña hoy? Nuestra etiqueta, Claudio Laguna, por Globovisión. Bueno, las miradas sobre esas tomas, tanto las tomas donde Aristóbulo aparece hablando, como las tomas donde aparecía Enrique Márquez dirigiéndose al público, revelan que hay un país muy sensible. Hoy la política no es solamente un tema de los políticos, no es solamente un asunto de los periodistas. El país está muy sensibilizado. Yo venía para acá, yo me vine relativamente temprano, no obstante que el programa es a la 1, me vine a eso de las 11, 11 y media, porque si me venía después corría el riesgo de ser impuntual o de quedar mal. Y yo, los chorros de gente, si me permites esa figura, los ríos de gente que yo estaba observando, eran muy distintos de esa ciudad desértica de las 10:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana yo no vi ninguna movilización que fuese contundente. Gente, tú sabes, regadita. Pero ya cuando me vine, 11:15, 11:30, era impactante. Y en las redes he recogido la presencia en todas las ciudades. Y como no hay un domicilio fijo, una tarima fijo, sino que la gente sale, yo creo que es una manifestación de protesta muy importante que el gobierno no debe desestimar. Por supuesto, allí está también todos los amigos, los compatriotas del PSV, es natural, están respaldando a esa especie de réplica, de contraconvocatoria que ha hecho el PSV. Pero, ¿cuál es el origen del día de hoy? ¿Cuál es el origen de la protesta? El origen de la protesta, Vladimir, yo la ubico en el siguiente aspecto. El gobierno del presidente Maduro ya tiene 4 años. Este no es un gobierno que está empezando. El de él tiene 4 años. Pero el desarrollo de las políticas que el presidente Maduro está instrumentando llevan ya 18 años. 4 años a su cargo, pero 18 años el desarrollo de esas políticas. Y este año 2016, este año en curso particularmente, me llamó mucho la atención lo que Aristóbulo decía, que no lo han dejado gobernar, que diversas fuerzas han impedido que el presidente Maduro gobierne. Pero si es que el presidente Maduro el 14 de enero decretó una emergencia económica por 60 días, una cosa que luego a los 60 días la prorrogó. Y luego, como ya se le vencía la prórroga de la emergencia económica, entonces decretó un estado de excepción, que no fue sino un eufemismo para continuar en contra de la Constitución la misma emergencia. Es decir, el presidente Maduro ha dispuesto absolutamente de todos los poderes, de todos, y para nadie es un secreto, al menos los venezolanos cabemos en Ciudad de México, Vladimir. Somos 30 millones y todos nos conocemos. Si seguimos conversando, tú terminas siendo primo segundo de un cuñado mío. Porque así somos los venezolanos, un pueblo pequeño que nos conocemos. Aquí todo el mundo sabe que Maduro no solamente tiene el poder del Poder Ejecutivo, sino que Maduro es el jefe de los magistrados del Tribunal Supremo, Maduro es el jefe de la Fiscal General, Maduro es el jefe del Contralor General de la República, Maduro es el jefe de las rectoras del CNE, Maduro compendia todos los poderes y lo que el país se pregunta, por eso está en la calle, ¿tanto poder para qué? Tanto poder para nada. Y no es que el petróleo está a $20 como estaba diciendo Aristóbulo, eso no es cierto. El petróleo está a $43. Y el superintendente del CENIAT todos los años celebra que han roto récords, que la recaudación es cada año más alta que la del año previo. Entonces, dinero ha habido, poderes institucionales ha habido, 18 años seguidos, pero no ha habido la humildad para rectificar. Los hechos son irrebatibles. Esto no es un problema ideológico, esto no es un problema de debate sensual, de adjetivos. No, no, esto es un asunto de hechos. Hay desempleo, profesionales detrás de un taxi, pequeñas empresas que no pueden pagar el aumento del salario mínimo porque corren el riesgo de cerrar, gente que se están muriendo. El aumento de la mortalidad infantil es tremendo. Ahora, tremendo. Claro, frente a este cuadro. Entonces, hospitales sin gasas ni alcohol, la policía, eso es otra cosa, la policía cada vez más corrompida, los abogados, es una cosa que es dolorosa. Así en los pasillos se preguntan los unos a los otros, bueno, ¿y cuánto te costó estos beneficios?
Es decir, ya todo el mundo sabe que los jueces, los fiscales andan en subasta, un país corrompido. Entonces el presidente Maduro ha tenido todo este poder y la capacidad de enrumbar a Venezuela, de tomar decisiones, ha sido nula. Mira, culmino con esto, perdona que me extendí, pero culmino esta idea con esta afirmación. No ha habido una sola medida del presidente Nicolás Maduro para incentivar la producción, para estimular la agricultura. Todas sus medidas tienen que ver con la cadena de comercialización, como si de verdad la gente tuviese acaparado los productos. Es que no hay mercancía, no hay productos. Esa es la verdad. ¿Cómo evalúas tú la actuación de la oposición en esta coyuntura? En esta coyuntura, te digo, en las últimas 2 semanas, ¿cuál es tu lectura de las situaciones que ha vivido la oposición como tal, como liderazgo? 2 consideraciones. Yo me consigo muchas personas, pero muchísimas, que me dicen de la manera más franca y directa, ¿y la oposición qué hace? Mi primera consideración, yo tengo que aclarar, la oposición no es la que está gobernando. La oposición no tiene ninguna capacidad de modificar las lesivas políticas del Banco Central hoy. La oposición no tiene ninguna capacidad de torcerle el rumbo a la pésima conducción de PDVSA hoy. La oposición no tiene ninguna atribución como para impedir que Nicolás Maduro todos los días cree un nuevo ministerio y genere más burocracia. Dígame esos viajes que hace. Ahora viaja hasta con 2 aviones. Toda la chorrera de dólares que se van allí. La oposición no tiene ninguna capacidad para corregir ese rumbo. Ahora, la segunda consideración, que la oposición en su política de oposición tiene diferentes puntos de vista. Por ejemplo, yo me he conseguido en las últimas horas compañeros de oposición que están indignados, pero indignados con que se vuelva a guaralear al país, se le vuelva a dar ese tente allá del diálogo, cuando el primer diálogo fue un fracaso inmenso porque el gobierno no cedió en nada. No hay un solo preso político en la calle, ni uno. El gobierno no ha presentado el presupuesto, como antes dije. El gobierno continúa con toda esta tracalería de convertir... Ajá, entonces pregunto a Claudio Fermín, para irnos a la pausa, Sí. ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer entonces en Venezuela? ¿Cuál debe ser la estrategia? Porque aquí hay gente, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, dice José Micucci, lo que se debe hacer es quedarse en la calle hasta que se haga la recolección del 20%. ¿Qué opina Claudio de esto, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo, algunos lo pensarán que es una cosa muy comeflor, que es una cosa muy ingenua, pero eso que está ocurriendo hoy, de darle volumen a nuestra protesta, que en toda Venezuela y en el mundo se sepa que los venezolanos no queremos seguir viviendo así. Señor presidente Maduro, usted acaba de pasar allí, antes de que comenzáramos el programa, yo vi las tomas del Consejo, del Consejo Federal que convocó, de ese Consejo Nacional, de Seguridad, del Consejo tan importante. Bueno, y el presidente Maduro estaba hablando como si de verdad él estuviese haciendo una gran gestión y la oposición le impidiese avanzar. Es que no ha hecho absolutamente nada, no hay un solo correctivo. Entonces los venezolanos no estamos pidiendo magia, aquí estamos entre adultos, los venezolanos no estamos pidiendo, ni creemos que los problemas se van a solucionar en 2 días, pero estamos pidiendo que los errores se superen, que las fallas se corrijan, que la estrechez de mira se subsane incorporando gente de talento. Es el mismo enroque de los 4 mismos ineptos y el lenguaje. El lenguaje es un lenguaje erosivo, de ofensas, en vez de convocar al país, es tratando siempre de maltratar a la otra mitad de Venezuela, que ya no es la mitad, ahora es el 90% que le dice que está actuando mal. Entonces, qué fácil sería, Vladimir, si tuviésemos una persona al frente de los rumbos de Venezuela, con sentido de las proporciones, con capacidad de decir, verdad, me equivoqué en esto, voy a subsanar, mira, esto fue insuficiente, vamos a mejorar. Qué fácil sería, pero no, es el dogma, todo lo hacen perfecto, los demás son los conspiradores, no se equivocan en nada, entonces eso es esquizofrenia, ellos están viendo un mundo que no existe. Ellos creen de verdad que Venezuela va bien. 2 preguntas para que las contestes al retorno, 2 temas pues que son esenciales. Fíjate tú, bueno, todavía tenemos. Fíjate tú, ¿considera el sociólogo que existen realmente vías democráticas para conseguir el cambio que clama Venezuela? Pregunta abogado Abraham Bozo. Y Marcos Morón pregunta, ¿cuál sería la vía que debe transitar el pueblo opositor si el gobierno se niega a restablecer el hilo constitucional? 2 preguntas claves en esta coyuntura. Bueno, yo considero y estoy convencido que no debemos cansarnos de las vías democráticas. ¿Qué son las vías democráticas estas? Predicar los conceptos que creemos, tratar de disuadir al otro. Hasta hace 3, 4 años teníamos polarización en el país, 50-50, 45-55. Hoy es 90-10.
Ya esto no es un problema de la Mesa de la Unidad ni de los dirigentes de oposición. Este es un reclamo de todo el país. El país le está pidiendo al gobierno del presidente Maduro que corrija, que ponga otro rumbo. Pero como el presidente Maduro dice que él todo lo hace bien, que todo lo hace perfecto, entonces el país pasó la página y le dice, entonces váyase usted. Ya que usted no quiere corregir, a usted hay que sacarlo. ¿Sacarlo cómo? Por el revocatorio. Fíjate que es un país democrático. Entonces yo siento que lo que hay que hacer es insistir en esto y no esa mamarrachada que vimos ayer. Unos oficiales de alta graduación vestidos con unas pistolas terciadas, así como Juan Charrasqueado. ¿Y están en guerra con quién? O sea, ¿a quién están amenazando con eso? ¿A quién amenazan? Eso fue una imagen que daba vergüenza la que yo vi ayer. Unas Fuerzas Armadas convertidas, ni siquiera en partido político, convertidas en el departamento de choque de un partido político. Unas Fuerzas Armadas que están siendo irrespetadas con esa conducta del señor Padrino ayer y de estos oficiales, cuando deberían justamente como una instancia distinta, reservarse para preservar el orden público, para defender las instituciones, entonces salen a terciar de esa manera tan triste y tan pobre. A mí me dio muchísima tristeza, sobre todo, ¿sabes por qué? No solo por el problema de fondo, que eso no se hace, para eso no son las Fuerzas Armadas, eso es un irrespeto a todos nuestros cadetes, a nuestros oficiales y al país que quiere otras Fuerzas Armadas, sino que el propio general Padrino era una persona que tenía en los hogares de Venezuela una imagen como de reserva. La gente decía, ese es el que defiende la democracia, ese fue el que detuvo los abusos. La gente tenía en general una imagen sin conocerlo considerada. Hoy le tiene reproches, muchos reproches que hacer porque lo de ayer dio vergüenza. Tenemos que hacer una pausa. Recuerden que ustedes pueden ver todo lo que está ocurriendo en la calle a través de nuestra señal en YouTube y a través de nuestras redes sociales. Así que los invitamos para que paralelamente pues a la entrevista que estamos transmitiendo también, bueno, de cuando en cuando pueden consultar a través de las redes y bueno, en nuestras redes pues a través de @Globovisión. Claudio a la una, nuestra etiqueta. Vamos a la pausa. Ya venimos, ya regresamos aquí. Recuerden que en Globovisión nos vemos todos.